hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 19 de junio, damos comienzo al programa 243 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los sábados a las 18 horas y ahora también los miércoles a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 243, que corresponde al sábado 19 de junio, en una semana en la cual tuvimos una fuerte impronta histórica, recordando no solo los hechos oprobiosos del 16 de junio de 1955, sino también el 17 de junio, la muerte del general don Martín Miguel de Güemes, y mañana, domingo 20, el Día de la Bandera, en homenaje a su creador, el general Manuel Belgrano, que falleciera un 20 de junio. Bueno, como es habitual, nuestro programa está organizado en dos bloques. En el primero comienza la política internacional, la columna de Hernán Pereira, y luego le sigue la columna de Norma Alicia Copolillo, una mujer en la historia, recordando esta vez a Mónica Arndt, la alemana que vengó al Che. Y cierra el primer bloque, Tango e Inclusión, una entrevista de Silvia Agostini a Edgardo Fernández Sesma. Pasamos así al segundo bloque, que se inicia con la columna del panorama teatral de Ana Crogliano, que presenta hoy dramaturgia post-pandemia. Le sigue la columna Vamos al cine de Rubén Cusati, con la conversación de Francis Ford Coppola, que no pudimos apreciar en su totalidad por dificultades técnicas unas semanas atrás. Y cerrando el bloque, Humor político, una que recuperamos, una columna
de Walter Blanco con su título que nos presenta Personajes de la Semana. Cerramos así el programa con el himno nacional argentino completo. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna de política internacional? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional para Obligados a Volver. Al momento de hacer esta grabación hay mucha tensión y denuncia sobre la situación en Perú. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado un intento de golpe de Estado en Perú, donde no se reconocería la victoria de Pedro Castillo, se impondría la de Keiko Fujimori mediante un golpe militar y la connivencia con una delegación de la OEA, el tristemente célebre Luis Almagro, que ya dio un golpe en Bolivia. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna de política internacional? De todas maneras, no se ha proclamado ganador todavía Pedro Castillo. Lo que sí se dieron los cómputos finales, él tiene el 50,2% de los votos y Keiko Fujimori el 49,8%. La diferencia es de menos de 50.000 votos entre ambos candidatos en el balotaje celebrado este mes. Habrá que esperar y ver si esta denuncia de Evo Morales tiene asidero en la realidad, si se la puede parar. Hay muchas movilizaciones en Perú en apoyo de Pedro Castillo y hay muchas denuncias en cuanto a que se está montando un gran fraude para desconocer su triunfo. Otra situación realmente muy crítica es la de Nicaragua. Daniel Ortega está asediado por una serie de denuncias vinculadas con detenciones de políticos de la oposición, y lo que se pide es la libertad de esta gente, diciendo que Ortega los está encarcelando para no tener candidatos alternativos para la elección presidencial que se va a realizar en noviembre. Incluso hay amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos y de exiliados centroamericanos que viven en Miami, en Washington y en Nueva York. Hay que esperar también la resolución de este tema. Ortega dice que en absoluto se trata de persecución a los opositores, sino que es una cuestión de soberanía para evitar intervenciones extranjeras dentro de la realidad política de Nicaragua. Y bueno, todo esto está llevando a una situación realmente muy grave y a un cerco económico y diplomático que hace recordar a lo de Venezuela. Es decir, lo que están diciendo desde Estados Unidos es que no van a permitir otra Venezuela, es decir, que no van a permitir otro país alineado con políticas soberanas e independientes frente a la dominación imperialista en el continente. Esto con lo de Castillo en Perú, el MAS en Bolivia y el gobierno nacional y popular en la Argentina, y el peligro de que gane Lula en Brasil el año que viene, está poniendo en jaque la dominación imperialista en toda la región y enerva profundamente a Estados Unidos y a toda la derecha latinoamericana. Hay que ver cómo evoluciona esto. Muy probablemente Estados Unidos vaya a intervenir o vaya a tomar cartas en el asunto en Nicaragua o incluso en Perú, tratando de impedir el avance de políticas alternativas. También se le ha ido de las manos Chile con el triunfo en el balotaje de las gobernaciones de la izquierda y de partidos opositores al derechista gobierno de Piñera. Hay elecciones presidenciales en el mes de diciembre y muy probablemente quien salga elegido no va a ser un candidato de la derecha en esta oportunidad, luego de todas las movilizaciones y el costo humano, social y político que ha tenido el modelo neoliberal en Chile. También se sigue registrando en Colombia una movilización y protestas que ya llevan 2 largos meses, con más de 50 muertos y cerca de 300 desaparecidos por la violenta represión del gobierno ultraderechista del señor Duque.
y apoyados por Álvaro Uribe, el jefe de la oligarquía colombiana, expresidente de ese país. Estamos en un momento de gran tensión y de el avance casi imparable de la reacción de los pueblos latinoamericanos frente a los atropellos de la dominación imperialista y del alineamiento de las oligarquías con esa dominación imperialista. Todo esto, además, en el marco de una pandemia que no deja de constituirse en algo realmente muy grave para toda América Latina, con Brasil a la cabeza, además tratando de distraer el gobierno de Bolsonaro con la realización del campeonato de la Copa América de fútbol, y toda una serie de disparates políticos que realmente colocan a Brasil en una posición prácticamente insostenible. Frente a todo esto, la voz de la cordura la está llevando adelante Lula da Silva, quien fue rehabilitado en sus derechos políticos y está haciendo campaña para llegar con la mejor posición y posibilidad a las elecciones del año que viene, donde va a enfrentar a Bolsonaro, que va a ir por su reelección. Todo esto constituye un panorama realmente impensado hace poco tiempo atrás para la realidad latinoamericana. Es decir, nadie podía pensar que iba a haber un avance tan rápido y tan importante en términos de antiimperialismo en toda la región, independientemente de las diferencias de matices e incluso de ideologías entre los distintos actores progresistas de la región. El otro tema importante de la política internacional esta semana fue la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ruso. Esa reunión se realizó en Ginebra y estuvieron solos durante más de 2 horas. Hay que acordarse que Biden hace menos de 2 meses dijo que Putin era un asesino. Todo eso parece que quedó atrás, ahora se llenaron de elogios, han vuelto los embajadores de los dos países a prestar funciones, habían sido llamados para consultas a sus respectivas capitales y ahora volvieron a su puesto diplomático en sintonía con este encuentro donde trataron de limar asperezas y donde Estados Unidos le concedió a Rusia el carácter de interlocutor y de potencia en los mismos términos que la propia Estados Unidos. Tema muy, muy urticante para la relación entre los dos países es Ucrania. Ucrania se ha sumado a la organización del Tratado del Atlántico Norte y tiene claros enfrentamientos con Rusia. Hay tensión en la frontera y hay muchos grupos prorrusos dentro de la propia Ucrania que, como en el caso de Crimea, están tratando de reunirse nuevamente con la Rusia ancestral. Todo esto puede llevar en cualquier momento a un agravamiento de la situación y a una tensión realmente impensada, sobre todo porque la intervención extranjera en el caso de Ucrania ha sido palmaria y evidente. Entre otros acuerdos, pareciera que comienza a delinearse algún tipo de lineamiento para poner fin a la crisis en Siria y también para terminar con el retiro norteamericano de Afganistán. Y otro tema del que se habló fue la crisis de Libia, donde ha ocurrido exactamente lo mismo que en Irán o que en otros países que fueron virtualmente invadidos y saqueados por el tema del petróleo por las potencias occidentales. Esto es un poco lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. El Papa sigue con sus llamamientos internacionales a limar las garras de la dominación imperialista tanto en la región como en el resto del mundo, pero más allá de la fuerza moral que tienen sus mensajes, es muy difícil que esto se plasme en la realidad dado la desesperación con que aparecen
en este momento las fuerzas imperialistas y de las oligarquías asociadas frente al retroceso global de la política tanto de Estados Unidos como de sus aliados. Buenas tardes, compañeras, compañeros. A mí particularmente me encanta la literatura policial, sea novelas, sean películas, esas que encierran mucho suspenso, donde hay una trama, donde hay amores encontrados, donde hay traiciones y también donde hay venganzas. La mayoría de ellas salen de la mente afibrada de algún escritor con ínfulas de detective, pero hay otras que son el vivo reflejo de un hecho real. Por eso hoy traemos a esta columna a Mónica Ert, que nos dejó muy joven, a los 35 años, y que enarboló el idealismo hasta llegar a vengar a quien era su ídolo. Si ustedes me permiten, yo voy a leer en forma textual algo que escribió el periodista y escritor Jürgen Schreiber, que estudió la vida de Mónica y escribió mucho sobre ella. Y permítanme leer este párrafo. En Hamburgo eran las 10 menos 20 de la mañana del 1 de abril de 1971. Una bella y elegante mujer de profundos ojos color cielo arriba a la oficina del cónsul de Bolivia y espera ser atendida. Mientras hace antesala, mira indiferente los cuadros que adornan la oficina. Roberto Quintanilla, cónsul boliviano, vestido elegantemente de traje oscuro de lana, aparece en la oficina y saluda, impactado por la belleza de una mujer que dijo ser una australiana y que le había pedido una entrevista unos días antes. Por un instante fugaz ambos se encuentran frente a frente. La venganza aparece encarnada en un rostro femenino muy atractivo. La mujer de belleza exuberante lo mira fijamente a los ojos y sin mediar palabra extrae su revólver y dispara 3 veces. No hubo resistencia, no forcejeo, ni siquiera lucha. Los impactos dieron en el blanco. En su huida, esta mujer dejó atrás una peluca, su bolso, su Colt Cobra 38 Special y un trozo de papel donde decía Victoria o muerte y estaba firmado con las siglas ELN. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué era su objetivo? ¿Lo pudo cumplir? No me digan que esta no es un extracto de alguna película de Alfred Hitchcock o algo parecido, es de película. Mónica, nuestra heroína, nació en Múnich, Baviera, en Alemania, en 1937. Su familia era de clase burguesa. Su padre Hans, vamos a nombrar a Hans más de una vez porque están muy relacionados uno con el otro. Hans era uno de los grandes propagandistas del nazismo, al ser camarógrafo de la cineasta alemana nazi Leni Riefenstahl. Como siempre pido perdón por las pronunciaciones en alemán, idioma que lamentablemente desconozco. Realmente Hans era un hombre tranquilo, no estaba a favor de la guerra ni de los nazis y tampoco odiaba a los judíos. Era un hombre apacible, muy capaz en lo que hacía, incluso lo llegaron a nombrar como el fotógrafo de Hitler. La verdad que un título que le era injusto,
El verdadero fotógrafo de Hitler era Hunter Hoffmann, pero bueno, la historia lo puso en ese lugar y ahí quedó con ese título. Cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hacia 1948, Hans se había quedado en Alemania un tiempo haciendo trabajos, pero que la paga era muy, muy poca. Decide emigrar a Sudamérica, Latinoamérica. Lo hace por el famoso Camino de las Ratas, que era un sendero por donde todos los jerarcas nazis tomaban para llegar de la mejor manera posible a América. Y eran recibidos por las autoridades de cada país, muchas de las cuales favorecieron esta llegada nazi. Bueno, él decide irse solo, llega a Chile, ahí filma unos documentales, luego lleva a su familia, así que unos años después llega Mónica y de ahí de Chile se van a Bolivia. Ellos compran un terreno y ahí toda la familia trabaja palmo a palmo haciendo una granja con los materiales que extraían del mismo lugar. Mónica era una gran compañera de su padre y aunque tenía solo 16 años en ese momento, no paraba de acompañarlo en las expediciones que hacía a la selva, lo que era un ayudante de cámara. Bien podemos decir, a lo mejor exageradamente, que Mónica fue la primera documentalista que hubo en América. Se casa con un boliviano de ascendencia alemana, pero bueno, después de largos 10 años su matrimonio fracasa. Ella comienza a tener ciertas aspiraciones y se ingresa en la milicia guevarista. En un primer momento en una forma muy pasiva, y luego, una vez que muere el Che, comienza a destacarse. Esto era el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Recuerden las siglas, ENELN, es la misma firma que le deja al cónsul. En la milicia guevarista tenía un alias, ella era Iminia. Iminia en lenguaje quechua y aymara significa niña o joven indígena. Hoy en día Iminia es un insulto en Bolivia. Se dedicaba a ayudar a los combatientes sobrevivientes del fallido levantamiento de Guevara, dándoles refugio, y tenía una capacidad organizativa muy, muy importante, y eso le permite rápidamente acceder a los principales puestos de dirigencia de la organización. Quiso buscar un lugar para entrenamiento, pero bueno, le pidió permiso a su padre para hacerlo en la granja, él no se lo permitió. En 1970 el auto de Mónica se encuentra en el lugar donde había sido efectuado un robo en un banco. En el 72 fue juzgada junto con el canciller en ese momento, Regis Debray, por el intento de asesinato del ex jefe de la Gestapo, Klaus Barbie. Klaus era un viejo conocido de Mónica y de la familia Erck. Su padre lo había hecho, le había facilitado su llegada a Bolivia, le había conseguido incluso un trabajo. Él tenía gran ascendencia sobre la gente con la que trabajaba. Mónica lo llamaba tío Klaus, y bueno, ahora el destino la había puesto en otro lugar. Mónica realmente vivió en un mundo extremo donde convivía con torturadores nazis. Nada podía asombrarla, pero sin embargo, la muerte del Che Guevara en la selva
boliviana en octubre de 1967 fue el empujón final para seguir adelante con sus ideales. Según una hermana de Mónica, Beatriz, ella tenía 2 hermanas más. Beatriz dice que Mónica adoraba al Che como si fuera un dios. Por esta causa la relación entre padre e hija fue difícil. Finalmente Hans, su padre, termina echándola de la granja. Y vueltas de la vida, Hans termina convirtiéndose con el correr de los años en un colaborador y defensor de la izquierda en Sudamérica. Mónica, luego de la muerte del Che, jura venganza y se refugia junto a la guerrilla de Niandaguazú, ahí donde estaba el Che, y queda por 4 años. Se comunica con el padre muy poco, una carta por año, donde le decía que estaba bien. Y así fue como en 1971 decide cruzar el Atlántico, vuelve a su Alemania natal y en Hamburgo ejecuta al responsable directo del ultraje final a Guevara, la amputación de sus manos luego de su fusilamiento en la higuera. Quintanillas era el ser más odiado por la izquierda del mundo. Mónica es buscada por cielo y por tierra hasta que finalmente en 1973, en una emboscada que se supone fue planeada por el tío Klaus, es asesinada. Su cuerpo nunca apareció, su padre siguió estando en Bolivia hasta su muerte. En el año 2000 tenía 92 años y se quedó en esa granja que hoy en día es un museo. Se supone que Mónica está en algún lugar sin ningún tipo de registro en La Paz. Esta es la historia de Mónica Erd, una revolucionaria que luchó por las utopías de esa época. Muchas gracias, soy Norma Copolillo en la columna de la mujer en la historia y nos vemos pronto, si Dios mediante, que tengan muy buena vida. Gracias. Hola, buenas noches. Estamos en comunicación con el profesor y maestro Edgardo Fernández Sesma. Edgardo, estamos en contacto contigo porque siempre me asombró, y lo voy a decir, que sos una persona muy comprometida con distintos grupos sociales. Esta semana has hecho una actividad, a pesar de la situación que estamos viviendo, por los adultos mayores. Si quisieras, si sos tan amable, que nos cuente de qué se trata. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a difundir lo que hacemos. El año pasado, que fue el primer junio de pandemia, hemos hecho un tango virtual contra el maltrato y abandono de las personas mayores, que es nuestra campaña solidaria que hacemos desde hace muchos años, todos los años bailando tangos para enviar un mensaje en este sentido a los hogares. Nos gustaría, Edgardo, también, si nos podés comentar cómo es que te acercaste a esta problemática y cómo es, efectivamente, cómo es que te acercaste a esta problemática y los talleres que solías hacer antes de la pandemia y con los adultos mayores, que nos cuentes un poquito más toda esta experiencia y trabajo enorme que haces. Sí, yo empecé dando clases de tango a personas mayores en la Escuela de Arte de Lecuni, en la ex ESMA, hace bastantes años, y había entre 100 y 120 personas en el taller, era multitudinario. La mayoría eran personas mayores solas. Un día les dije, ¿por qué no hacíamos una campaña para tratar de enviar un mensaje que pueda llegar a los hogares
pidiendo que se respeten los derechos de las personas mayores y que pensemos y reflexionemos sobre el tema del maltrato y sobre el tema del abandono. El entusiasmo fue generalizado y entonces allí mismo empezamos a preparar la primera campaña que hicimos con este tema, que fue el primer tango contra el maltrato y abandono de las personas mayores. Hacíamos reencuentros de personas mayores de entre 65 y 95 años, y también venían familiares, venían amigos, amigas que ayudaban. Un día de baile, de comer, de divertirse y de pasarla bien, que era la necesidad que más tenía la mayor parte de las personas que estaban solas. Desde ese lugar cada año seguimos haciendo estas campañas contra el maltrato y abandono de las personas mayores por dos motivos. Edgardo, interesantísimo lo que contás, pero también quisiera preguntarte si esa situación vivida por estos adultos mayores como maltrato, ¿qué ha pasado en la pandemia? Si se comunicaron contigo, si sabes cómo algunos de ellos han podido transitar y pueden transitar este periodo tan difícil. Sí, a partir del inicio de la cuarentena el año pasado, después del inicio de la pandemia, tratamos de establecer una red de contactos, la mayor parte telefónicos, porque la mayoría de las personas mayores de los reencuentros no tienen internet o no saben o no quieren manejar las redes sociales. Entonces, algunas poquitas se manejan, tienen redes, y el resto, la mayoría, solo por teléfono. Entonces, tuvimos comunicación hasta el día de hoy con prácticamente todas las personas, algunas semanalmente, otras cada 2 semanas, depende de las necesidades de cada persona. Hubo un grupo de unas 30 mujeres todas, mayores de 80 años, que viven solas, con las que durante el año pasado yo he tenido una tarea de contención diaria a través del teléfono, porque estaban muy mal en sus casas solas, por esto del encierro y no poder salir, y esa tarea disminuyó mucho ya a principios de este año, cuando ya pudieron volver un poco a ver a sus familiares, etc. Nosotros tratamos de ocuparnos al principio con el tema de que hagan carteles, que escriban, que se saquen fotos, que pidan a los familiares para la campaña del año pasado, lo cual era un poco entretener, ¿no? Y los casos de personas que vivían situaciones que sentían como malos tratos y en algunos casos mejoraron, las familias se vieron muy influenciadas por las campañas que hacemos nosotros, por suerte, por un lado. Por otro lado, lo que ha pasado es que algunas personas que conviven con sus familiares más jóvenes, por supuesto, empezaron a sentir que las cosas en el encierro no estaban tan bien, que empezaban a haber impaciencias que antes no existían, gritos que antes no existían. Es decir, que el encierro y el tema de estar las 24 horas juntos, que antes nunca pasaba, hablo de quienes conviven, generó, no en todas las personas de nuestro encuentro, pero yo diría que en un porcentaje que va del 10 a un 15%, nuevas situaciones que por suerte ahora disminuyeron casi totalmente con las nuevas salidas y encuentros y gracias a las vacunas también. Es algo de lo que poco se habla y de lo que poco se difunde, y estaría bueno hacerlo, porque lo que no se difunde parece que no pasara, y estas situaciones durante la pandemia fue una situación de empeoramiento en las relaciones familiares para muchas personas mayores, que ahora están bastante mejor, pero que fue muy grave en algunos casos por depresiones, etc. Y mucho de eso no se ha hablado.
quiero decir como en una parte, que ahora las campañas promueven el buen trato hacia las personas mayores. Las Naciones Unidas hablan de abusos y nosotros hablamos de maltrato porque las personas con las que estamos consideran que son maltratos. Y nosotros les decimos, hacemos una campaña por el buen trato, no llega, según lo que hemos comprobado, a la conciencia de quienes viven situaciones donde generan malos tratos o hacen sentir como malos tratos. Entonces, si nosotros no decimos que hay malos tratos, hacemos de cuenta que no existen tales malos tratos y pedimos buen trato sonriente, que está bien, pero lo hemos hablado varias veces y hemos considerado que no es lo mismo. Por eso no cambiamos el nombre, a pesar de que todas las campañas son por el buen trato, no cambiamos la palabra maltrato, ni cambiamos la palabra abandono, aunque son muy fuertes. Edgardo Fernández Sesma es el profesor y maestro de tango con el cual hemos entrevistado, que no solamente, digamos, a través del tango se ocupa no solamente de esta problemática. En este momento estamos ocupados o decidimos darle espacio a este tema de los adultos mayores, pero no es la única preocupación y actividad que desarrolla el maestro. Así que yo te lo agradezco muchísimo, Edgardo, este tiempo que te restamos a tu descanso. Sé que estás sumamente exigido, sumamente agradecida y bueno, te dejo tus palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en este tema y muchas gracias por la difusión. Muchas gracias por ver nuestro último video. Pueden ver en YouTube cualquiera de los anteriores. Y ahora voy a contar que me pongo en campaña para un video que vamos a estrenar el 28 de junio, que es el Día del Orgullo LGBTQ, que es una performance contra la homofobia en el mundo. También forma parte de una campaña que nosotros hacemos casi todos los años, visibilizando los países que aún tienen leyes que persiguen a las personas solo por amar a alguien de su mismo sexo. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el programa, estuve escuchando un poco de uno anterior. Muchas gracias y buenas noches. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden disfrutar los programas ya emitidos. No dejen de enviarnos sus comentarios a nuestro programa por la página de Facebook Obligados a Volver, programa radial. Y cada sábado podrán ganar el premio que se sorteará entre quienes participen. Un libro donado por Ediciones Sicus, por lo que enviamos desde ya nuestro agradecimiento a Juan Carlos Coco Manuquian. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estaremos de lunes a jueves a las 19 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados.
Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook. Obligados a Volver, programa radial. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Soy Ana Crogliano y este es el panorama teatral. Esta semana tuvimos la noticia de que en la ciudad de Buenos Aires, a partir del día de ayer, viernes, se retomaba la actividad teatral. Asimismo, se publicó una decisión administrativa a nivel nacional, firmada por el jefe de gabinete de ministros, donde se permite un aforo del 50% en las salas teatrales, como así también un pasaporte cultural, no llamado así, pero que funciona de esa manera, que fue comentado en esta columna en otro momento, que permite la circulación de personas que trabajen en espectáculos teatrales o que asistan a los mismos. Estas novedades van a permitir, y ya están permitiendo, el reencuentro con el público. Sin embargo, pocos espectáculos se han podido retomar debido a que no estuvieron permitidos los ensayos y estuvo paralizada la actividad durante bastante tiempo. En ese sentido, todos los circuitos teatrales empezaron a trabajar para ver qué espectáculos pueden ponerse en la cartelera, y quería compartir con ustedes unas consultas a dramaturgos que hizo la periodista Carolina Liponetsky, donde los dramaturgos comentaron qué fue lo que estuvieron trabajando durante esta cuarentena. Destaco el comentario de, por ejemplo, Javier Dolte, que habló y dijo: en cuarentena sentí distancia de lo social, el peligro de que los vínculos se desvanecieran. Hay algo de eso en mi obra Carnicera, que se estrenó en Barcelona la semana pasada y terminé de escribir en pandemia. La desconfianza en el otro, las versiones de la verdad, las teorías conspirativas, y si bien no se habla del virus, esas cuestiones aparecen como el enrarecimiento de los vínculos. Empecé a sentir que mis alumnos de dramaturgia estaban tristes, y eso acaso respondía a que estuvimos escribiendo teatro durante 1 año y medio con los teatros cerrados. Me preguntaba si escribir teatro con los teatros cerrados era un sinsentido, y la respuesta fue que no, que hay que seguir escribiendo. Por otra parte, Daniel Baronese dijo: me largué a escribir con otros autores varias obras. La pandemia da tiempo para el trabajo. No hay urgencias, se detuvo el tiempo para los teatristas. Creo que en la pospandemia quizás el que salga mejor preparado sea el teatro de arte, ese que la gente busca no como salida sabatina, sino para ir a ver algo más preciso. La pandemia no es algo de lo que necesite hablar, quiero de que desaparezca. Además, no me parece tema interesante para un escenario, y odio los que hablan del momento como algo potente. Creo que el teatro habla del pasado. Siento desamparo, incredulidad, bronca, deseos de abandonar todo, pero tristeza no. Repienso mucho en estos meses en el sentido del teatro, para quién o para qué se hace. Y aunque vaya en contra de mis intereses, debo admitir que nunca fui de los que afirman a rajatabla que la gente necesita el teatro. Yo lo necesito y lo hago, y me esfuerzo por hacer objetos que se hagan necesarios para otros, pero es un duro trabajo de artesano. Somos la única expresión artística que necesita que la gente salga de su casa, se reúna en un espacio cerrado, sentada una al lado de la otra para vernos. También se consultó a María Marul, quien dijo: no escribí teatro, sino un proyecto que se grabará con las actrices por teléfono y otro irá filmado por TV. Eso no es teatro. No sé si será una negación, pero estoy haciendo un duelo. Extraño hacer función, pero aparecieron variaciones de formato que me permitieron seguir escribiendo en esta época cosas que se materializarán. Son variaciones, parientes del teatro. Lo que uno escribe debe haber sido modificado
pero no me inspira a escribir sobre esta nueva realidad. Lo tomo como una circunstancia pasajera, quizás porque no está a la distancia todavía o bastante lo estoy padeciendo para seguir en contacto con eso. No le veo curiosidad dramática, no quiero indagar vínculos en pandemia. El teatro fue muy castigado, pero ya está volviendo. Alejandro Tantanian, el año pasado me encomendaron un texto para un Teatro Nacional de Italia, dijo, y se estrenó allí en la reapertura. Hablaba de COVID a pedido y requería cantidad de actores que no podían tocar objetos ni entre ellos, es decir, tenía varios requerimientos. El teatro tiene ese poder comunitario que alienta a seguir. Las prótesis que hubo en lugar del teatro era una manera de decir presente. Y finalmente María Figueiras comentó, escribí en pandemia Al oeste del amor y gané el concurso del Cervantes, pero la continué porque el mundo de la obra seguía hablándome. Me embarqué en la versión larga con el fin de montarla una vez que pase este huracán feroz que tiene el teatro paralizado. Los temas, un padre de familia que agoniza tras haberse tomado una jarra loca en la terraza de un club durante los 15 de su hija. La mayor parte transcurre dentro de la cabeza de ese padre, donde en su viaje hacia la muerte tratará de reparar sus vínculos familiares. Ahora escribo una obra que transcurre en la guerra de la Triple Alianza, porque me interesan las mujeres que curaron a esos hombres. Se mezclan la precariedad, los animales míticos, las supersticiones, las enfermeras, un momento caótico, bisagra. Como este diría, es una comedia con trasfondo trágico. En vista de estos comentarios, vemos que la mayoría de los dramaturgos habla de no haber escrito específicamente sobre la pandemia y en varios casos haber empezado a escribir en formatos paralelos, como por ejemplo para series, para televisión, para lo audiovisual. Todos han vivido la pandemia y la pospandemia de esa manera. Esperemos que próximamente estas obras puedan montarse y podamos disfrutar del teatro pospandémico con alegría. Hasta la próxima, los saludo. Buenas tardes, soy Rubén Cusati y hoy hablaremos de un filme de Francis Ford Coppola que realizada en 1974 entre dos de sus obras maestras, El Padrino 1 y El Padrino 2. Se trata de La Conversación, que compitió con El Padrino 2, o sea, Coppola contra sí mismo, por los Oscar. En otros festivales obtuvo varios premios, como en Cannes, en el que logró la Palma de Oro. Tan grande fue la creatividad de Coppola en la década del 70 que culminó nada menos que con Apocalipsis Now. Harry, interpretado por el inmenso Gene Hackman, ama la música. En la intimidad de su departamento desolado solo caben él y su saxo, y cuida su privacidad con 4 cerraduras y un sistema de alarma. Es un gran profesional de la escucha, el mejor espía por cuenta ajena. Harry es muy precavido, quizás debido a su profesión, y sospecha de todos y de todo. También de su amante, a la que le mantiene un departamento, pero a quien no le responde preguntas que lo irritan y que desconoce todo de él. Aunque no llueva, se cubre con un horrible impermeable amarronado de plástico transparente que lo preserva contra la sociedad y las personas. En esos años aún resonaba la casa de brujas del macartismo y era reciente el escándalo de las escuchas ilegales de Watergate. Se vivía un clima de paranoia y una gran atracción por las nuevas tecnologías que hoy está en la cúspide. En el comienzo, junto a los títulos de la película, Coppola
hace un lentísimo y largo plano secuencia, picando la cámara sobre una plaza de San Francisco y lo va cerrando sobre un mimo que parodia a los transeúntes, hasta quedarse con el protagonista. De esa manera nos ubica en el estilo que seguiremos y a quién vamos a acompañar, como enseñara Orson Welles en El Ciudadano y en Set de Mal. Harry es un espía profesional, el mejor en su rubro, que trabaja para clientes tanto públicos como privados. Es contratado por un empresario para que investigue a su joven esposa, que mantiene una relación con uno de sus empleados. La misión, para un experto de su categoría, resulta en principio banal y carente de interés. Es solo un negocio, pero Harry se da cuenta que existe algo raro porque su cliente no se identifica y usa a un intermediario. Además, Harry siente culpas por un caso anterior en el que hubo asesinatos y comienza a interesarse por las consecuencias de sus escuchas. Se atormenta por fin cuando el hombre de la pareja de amantes furtivos que espía dice: «Nos mataría si tuviera oportunidad». Harry compone su obra maestra montando las grabaciones efectuadas desde 4 micrófonos ubicados en distintos lugares. Pero el descubrimiento que hace durante el proceso que antes no había sido capaz de oír provocará su quebranto definitivo, debido a su culpa judeocristiana, pues confesaba que sus pecados se limitaban al sexo y al deseo, pero sin revelar lo que sospechaba de sus escuchas y de los daños colaterales causados por ellas. El thriller explora la privacidad y la responsabilidad personal en la era de la invasión tecnológica y contó con asesores que habían colaborado en el examen de las grabaciones de la Casa Blanca de Nixon. Hoy el tema está más vigente que nunca. Se usa en el ámbito privado de las grandes corporaciones para obtener ganancias personales y corporativas, lo que a veces implica asesinatos, y más a menudo aún en el terreno de lo público, persiguiendo opositores. El montaje de sonido de Walter Murch, su colaborador habitual, es impecable y adelantado a su época, porque su trabajo no se limita solo a lo sonoro, sino que también es narrativo. Y una vez más nos narra los procesos que revelan lo que no aparece a simple vista o a simple escucha. Harry no es un neurótico, sino que de a poco se va sumergiendo en la peor de las tinieblas humanas hasta culminar en el final desgarrador. Espía los secretos de los demás, pero su vida privada no la conoce ni su confesor. La paradoja es que a pesar de la tecnología comunicacional, es un estudio brutal de la incomunicación. Coppola le agrega alienación, paranoia, responsabilidad y catolicismo, indagando en el espíritu de los años 60, más bien desde un plano simbólico, hoy más presente que nunca. Hackman interpreta con sobriedad y mezcla fragilidad e inteligencia, introversión e inseguridad emocional. John Cazale, Harrison Ford y Robert Duvall lo acompañan profesionalmente. Los significados que contiene el relato hacen de esta obra más válida y reveladora que nunca. Se nos habla de posverdad, cuando ya existe un término más preciso, que es mentira. Hoy la tecnología continúa y continuará su avance constante y ya está fuera de control,
anulando cualquier legítima pretensión de privacidad. El ser humano común, como nosotros, va normalizando cada vez más elementos que han sido creados por el hombre, pero que los considera como si le fueran dados, como el sol o la luna, y no como producto de la cultura o el conocimiento. Tanto aquellos conseguidos para el goce y el progreso, como otros destinados al crimen. Y cada vez más tiene menor comprensión de aquello que lo rodea. Basta abrir el capot de un auto para darse cuenta de ello. Así normaliza una ducha caliente de cuya importancia para el goce recién se percata cuando le falta. Y en el otro extremo, en el de la delincuencia y el crimen, también hemos normalizado las peores miradas y delitos humanos. Por eso pasamos con indiferencia al lado de personas que viven y duermen en la calle, o nos topamos con personas comunes y hasta jueces que no condenan las desapariciones forzadas, los asesinatos políticos, ni las escuchas ilegales que apenas ayer voltearan a un presidente de Estados Unidos y hoy en la Argentina se consideran normales. Tanto hemos retrocedido. Hola. Macri suma otra causa por enriquecimiento ilícito con su fideicomiso ciego que nos tanteaba los bolsillos. Igual está tranquilo, sabe que los jueces nunca trabajan después de las 7 de la tarde y va a poder seguir disfrutando de Netflix. Dice Milei que él es estéticamente superior que muchos zurditos. Un tipo con cara de Benny Hill y con un nido de carancho en la sabiola no estaría entrando dentro de los cánones de belleza masculina, pero como no soy antropólogo, no puedo opinar. ¿Alguien sabe por dónde va a pasar la Píparo? Necesito cambiar el celu y la única forma factible es que me pase por arriba con su camioneta. Marcelo Retes, el fiscal acusado de trabajar desde Miami, se defendió. No estuve en la playa, firmé más de 220 dictámenes y agregó, mi lugar para trabajar es la piscina del hotel. Otra, se promulgó la ley de fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios. A partir de ahora, los cuarteles no pagarán más servicios públicos, tendrán pensiones y ayuda por parte del Estado en caso de accidente. Extrañamente todavía Cambiemos no se opuso a esa ley y eso que dejaron un tendal de bomberos muertos con Iron Mountain. El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, se contagió de coronavirus. Se fue a internar a una clínica privada en otro distrito, pero se llevó el respirador del hospital municipal de su localidad para no sentir nostalgia de sus pagos. Una buena noticia, el presidente anunció que el billete de 200 pesos tendrá la imagen del general Güemes. Está bueno que vayamos sacando de circulación esos bochornosos palitos de la selva que nos impuso el mamerto. Dicho sea de paso, imposible comer palitos de la selva en estos días de mucho frío. Están más duros que la Vidal en un reportaje en televisión. Una buena, dejamos de ser Venezuela, ahora pasaremos a ser Nicaragua. Nuestra derecha Marolio local se rasga las vestiduras con Nicaragua cuando mandaron en cana a un tipo por pedir 1 kilo de helado en 4 potes y mandarnos a explotar un pollo en la Plaza de Mayo. Elecciones, la UCR le ofreció a Facundo Manes ser candidato en la provincia y hay optimismo en la fuerza. Esperan camionadas de neurovotos imaginarios de la matanza. ¡Arre! En una época en que los jóvenes apretan un botón y escuchan música o combinan citas a través de Tinder, menos claro, cuando el que fue presidente que usaba los botones para espiar. La ministra de Salud, Carla Bisotti, acaba de traer a Córdoba
10 respiradores, 124.800 dosis de vacuna contra el COVID-19 y 28.800 test de antígenos. También 18.800 barbijos y equipos de protección personal, mientras Schiaretti espera que vaya Macri para jugar el golf juntos. Bullrich prepara la lista de candidatos para legislativas e incluye a Pepín Rodríguez como candidato a diputado. Sí, Pepín Rodríguez, el mismo que está prófugo en Uruguay. Bueno, no tiene nada de malo. Si votaron a un procesado en el 2015, ¿por qué no votar a un prófugo, no? Larreta, gastó 17 millones en su página de Facebook. 10.428.023 centavos le pagó al gobierno de la ciudad y 7.204.481 pesos, cambiemos. Pero los respiradores se los manguean a Nación. ¡Hasta la próxima! Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles, y a sus plantas rendido un león, y a sus plantas rendido un león. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huecos revive el ardor. Lo que ven renovando sus hijos, de la patria el antiguo esplendor, de la patria el antiguo esplendor. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, pero muros y cielos se sienten retumbar con
combate con saña tenaz. Igual lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. No nos veis sobre el triste Caracas, luto y llantos y muerte esparcir. No los veis devorando cualquiera, todo pueblo que logran rendir, todo pueblo que logran rendir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a estos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer, fuertes pechos sabrán oponer. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno en los campos del sur resonó. Buenos Aires se opone a la frente de los pueblos de la ínclita unión, y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león, al ibérico altivo león. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental, son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, sean eternos los laureles que supimos conseguir. La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano con infamia la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad. Y sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad, trono digno a su gran majestad. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín. Y de América el nombre enseñando les repite mortales oíd. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino salud, y los líderes del mundo responden
Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que Obligados a Volver ahora se transmite todos los miércoles y todos los sábados, siempre a las 18 horas, por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Les esperamos entonces aquí el próximo miércoles a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.